Somos la radio que ves. 10 grados 8 ahora mismo con una jornada ventosa. La máxima para hoy es de 17 grados. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Ayer fue un día complejo en lo financiero y se espera que hoy lo sea también porque, bueno, vencieron unos títulos que el gobierno no logró renovar en su totalidad, los vencimientos de la deuda, a pesar de que convalidó una tasa de interés alta, el 65%, sobre todo con los niveles de inflación actuales. Y hay que ver qué pasa con esos pesos. ¿Qué está pasando? A ver, lo que el gobierno está intentando es chupar con una aspiradora todos los pesos que para que no queden pesos en el mercado, de manera tal de evitar que esos pesos presionen sobre la cotización del dólar. Los distintos tipos de dólar ayer, todos estuvieron cerca de los 1.300 o tocaron los 1.300. Es una especie de barrera de la cual el gobierno ahora no quiere que suba. De hecho, escuchen a Arriazu. Ricardo Arriazu es un economista súper ortodoxo, muy alineado con las políticas de Milei, que ayer habló acerca de esto y de lo que está pasando con este ruido en el mercado. Estamos con ruido. Yo creo que el gobierno no va a dejar que suba el tipo de cambio y la economía, excepto por el cisne negro de la política, que se está convirtiendo en un cisne blanco, digamos, la economía debería tender a estabilizarse con inflación baja y con actividad económica tendiendo a estabilizarse, pero con cambios interanuales todavía positivos. Mi impresión es que para el gobierno en este momento lo más importante es que no se le vaya el tipo de cambio. Están conformes entre 1.250 y 1.300, arriba de 1.300 no están conformes, y mi impresión es que van a tomar medidas para impedir que suba. Bueno, esto decía Arriazu. Ayer el gobierno dio algunas señales en este sentido, volvió a colocar dólar futuro, convalidó estas tasas. El tema es que por delante tiene además otros vencimientos que son todavía más significativos de pesos que le ponen esta presión de un gobierno que no quiere que esos pesos vayan a la demanda de dólares para que no empujen la cotización en la previa además de las elecciones, preocupado por la posibilidad de que si el tipo de cambio sube a una velocidad que impacte en el traslado a precios, eso obviamente tiene un impacto sobre la inflación. Ahora, mientras sube las tasas, de esto después siguió hablando Arriazu también, hay un impacto sobre actividad y con un tipo de cambio con el cual lo que está pasando es que en estos niveles de tipo de cambio siguen los incentivos para que los productores argentinos importen más de lo que producen en la Argentina. Venimos hablando sucesivamente de noticias que están acá y allá, que te van mostrando el impacto sobre la producción nacional. O sea, productores locales que en lugar de producir dicen, bueno, cierro la planta acá, la convierto en una planta de distribución e importo porque me resulta más conveniente. Todos los días aparecen noticias de este tipo. La pérdida de empleo registrado en el sistema privado desde que Javier Milei llegó a la presidencia ha sido unos 100.000 puestos de trabajo, y el trabajo que se genera es un trabajo de monotributistas, autónomos, trabajadores independientes. No es ese tipo de trabajo de calidad, y justamente además es el que Milei dice que hay que alentar de manera tal de aumentar la cantidad de gente que contribuye al sistema previsional para sostener el sistema jubilatorio. Pero quiero hacer este recorrido con ustedes de notas que fuimos haciendo a lo largo de este tiempo. Van a escuchar a Abel Furlan, el secretario general de la UOM, con quien hablamos cuando se ocurrió las medidas que de alguna manera afectan el régimen especial de Tierra del Fuego, ¿no? El ensamblado de los teléfonos celulares. El gobierno bajó los aranceles de los teléfonos celulares. En ese momento habíamos hablado con Abel Furlan diciendo ojo con lo que va a pasar con el empleo en Tierra del Fuego. Después hablamos más acá en el tiempo, también UOM, Unión Obrera Metalúrgica, en este caso de Villa Constitución. ¿Qué pasó? Con la motosierra lo que está pasando es que, dado la eliminación de la obra pública, una de las plantas que se dedica
a hierro para la construcción, a Sindar, una de las más grandes de todo el complejo siderúrgico, suspendió al 80% de sus empleados, e incluso la denuncia de los obreros es que no solamente bajaron la producción por falta de demanda, sino que podrían importar de China acero de manera tal de sustituir producción nacional. Después van a escuchar ahora, esto fue una nota que hicimos tempranito a la mañana, también en este compilado, al titular del sindicato del calzado. ¿Qué está pasando? Así como parte de las partes se ensamblaban en Tierra del Fuego para hacer celulares, había un proceso parecido para las zapatillas. DAS es una compañía localizada en Misiones, en El Dorado, en Misiones, una empresa que supo tener casi 2.000 empleados. Hoy anunció que despidió 164 trabajadores y que queda con una planta de apenas 300 operarios. Es la planta de DAS de calzado que hace las marcas Adidas, Nike, Umbro y ASICS. Y lo que nos contaba el titular del sindicato es que lo que hacen es traer los elementos de China, las telas y demás, y que lo que hacían era terminar de ensamblarlos en El Dorado. Bueno, ahora eso también se va a achicar. ¿Por qué? Porque van a importar esa parte, productos calzados terminados, en lugar de hacer ese proceso en El Dorado. Y después nosotros habíamos hablado también con el gerente de Lumilagro, algo muy parecido, la marca emblema quizás nacional de los termos, que nos dijo que estaba afectado también por el tema del contrabando, pero que en lugar de producir en su planta acá, como lo hacían, y hablamos, la gente que advirtió de esto también es la gente del sindicato del vidrio, bueno, que en lugar de producir la totalidad de los termos marca Lumilagro que venden en el mercado nacional, lo que empezaron a hacer es una planta en China para importar el producto terminado. Escuchen este compilado y después puedo sumar más ejemplos, pero fíjense lo que está pasando con el empleo en la Argentina a raíz de este contexto. Esta es una medida más de las tantas que han tomado, que hoy la excusa es a ver si los argentinos pueden comprar. Este es Abel Furlan, el titular de la UOM. De que la gente va a poder acceder a un celular más barato, se destruyen 7.000 puestos de trabajo. Todavía no empezó lo peor. Solamente han traído 20.000 toneladas de palanquilla y otras 1.500 toneladas de alambre. No nos han afectado. Este es el de Villa Constitución, hablando acerca de lo que está pasando con el acero y la importación de ciertos insumos. Todavía no se vio lo peor. Este parate se debe a el cierre definitivo de la obra pública. Se traen materiales. Ahora estamos hablando con el del sindicato del calzado, escúchenlo. Materiales de Asia, incluso de Brasil, y se ensamblaban en Argentina. Hasta hemos perdido esa pequeña parte de la producción local que se hacía en manos de que la empresa ha decidido importar totalmente terminado su producto. Esto es calzado. Y por último vamos a escuchar Lumilagro. Creo que fue la realidad lo que nos fue llevando a tomar esa decisión. No fue algo que la empresa tenía pensado hace 5 años o 4 años. Nosotros teníamos como idea seguir ampliando la fabricación en Argentina, pero tuvimos un escollo muy, muy grande que fue el contrabando de termos. Bien, esto, y uno podría seguir, no hicimos nota, pero por ejemplo la fabricante de los Siempre Libre, los productos de higiene femenina, de una empresa que es la ex empresa Johnson & Johnson, anunció que dejaba de producir en su planta ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires, para importar desde Brasil. Y uno podría seguir y seguir y seguir a medida que vas recogiendo la información de distintas empresas que se reconvierten en este contexto. Habíamos entrevistado también hace muy poquito a un empresario que produce electrodomésticos y que decía que también que le conviene más una línea que actualmente hace en la Argentina, importarla, y que van a reconvertir también una parte de la fábrica para que eso sea todo a partir de importaciones. Es un contexto de enorme cambio donde el gobierno tiene una preocupación enorme, y ese es el sesgo, me parece, este gobierno, por lo financiero, muy por encima de lo que pasa con el tejido productivo del país. Con una baja de aranceles, donde lo que buscan también
también es bajar precios vía apertura de importaciones y genera la prioridad absoluta de bajar lo más rápido posible la inflación a costo de un tipo de cambio que queda atrasado o que por lo menos algunos dicen que lo que hace es afectar la competitividad. Simultáneamente también buscan bajar los precios internos, abriendo las puertas de la importación, y lo que está pasando es esto que está pasando con este tejido, en un contexto en el cual vos tenés, todavía no es lo mismo que en la época de Menem, porque muchos dicen, bueno, en la época de Menem, ¿qué pasaba? Todo esto presionó sobre desempleo, sobre todo. Bueno, con los cambios tecnológicos y demás, lo que ocurre es que muchos de estos trabajadores de pronto se vuelcan a trabajar en las plataformas y demás. Es como de alguna manera más fácil esa reinserción, pero por un lado también empieza a presionar sobre esa salida, digamos, laboral para los que pierden un laburo registrado, y la calidad del empleo es lo que se va afectando. Es un poco lo que está pasando también con las rutas. El gobierno dice, bajo la palanca a la obra pública, y ahora ves a todos los gobernadores, o la gran mayoría de los gobernadores diciendo, che, tenemos un deterioro que está costando vidas. Esto, bajarle la palanca al sistema de vialidad nacional no es gratuito, porque estamos con un deterioro que después alguien va a tener que pagar. Bueno, me parece que si uno suma toda esta cantidad de datos sueltos acá y allá, lo que está pasando con el empleo es bastante dramático hoy en la Argentina.